Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. Hemos establecido que el narcisismo es mucho más que simple vanidad. Es una estructura de personalidad basada en la grandiosidad y la falta de empatía, enraizada, según Freud, en un retorno patológico a un estado de omnipotencia infantil. Si bien la perspectiva freudiana se centró en la libido, energía, los teóricos posteriores, conocidos como las psicologías del self, sí mismo, y de las relaciones objetales, transformaron nuestra comprensión al centrarse en la estructura interna de la personalidad y el impacto de las relaciones tempranas. Hoy analizaremos los estudios de dos gigantes de la psicología que ofrecen visiones contrastantes, pero complementarias, sobre el origen del trastorno de personalidad narcisista, TPN. Otto Kernberg, quien ve el TPN como una defensa agresiva y patológica. Heinz Kohut, quien lo ve como una falla empática y un déficit estructural. Prepárense para entender por qué el narcisista está atrapado entre la grandiosidad y el vacío. Otto Kernberg, nacido en 1928, es un psiquiatra y psicoanalista conocido por su trabajo en la teoría de las relaciones objetales, que se centra en cómo las relaciones tempranas con los cuidadores se internalizan y forman la estructura de la personalidad adulta. Kernberg ve el TPN como una patología severa que bordea lo primitivo y lo perverso. Su obra principal, Trastornos fronterizos y narcisismo patológico, la explicación de Otto Kernberg sobre el surgimiento del trastorno de personalidad narcisista, TPN, es profunda y se basa en su marco teórico de la teoría de las relaciones objetales. A diferencia de otros enfoques, Kernberg ve el TPN como una patología severa resultado de la defensa del individuo contra intensas emociones de rabia y envidia. Ambiente temprano y disposición biológica. El desarrollo del narcisista, según Kernberg, comienza con dos factores interactuando. Disposición temperamental. El niño narcisista a menudo tiene un temperamento innato con una alta intensidad afectiva, emociones fuertes y, crucialmente, una baja tolerancia a la frustración y a la ansiedad. Ambiente parental inconsistente. El niño se encuentra con cuidadores que son fríos, indiferentes, pero ocasionalmente admiradores. El padre no satisface las necesidades de dependencia y cuidado del niño, pero puede idealizar un talento o logro particular del niño. Ejemplo: mi hijo es un genio. Esto enseña al niño que solo la grandiosidad es digna de amor, no su yo dependiente y necesitado. El mecanismo defensivo, la escisión. Para Kernberg, la principal defensa que crea el TPN es la escisión, un mecanismo primitivo por el cual el niño no puede integrar las experiencias buenas y malas de sí mismo y de los demás. Fallos en la integración. Normalmente, un niño aprende que la madre puede ser a veces buena, proveedora de afecto, y a veces mala, frustradora, pero sigue siendo la misma persona. El narcisista, debido a su baja tolerancia a la frustración, no puede tolerar esta ambivalencia. Creación de polos opuestos. Para protegerse de la rabia que siente hacia el padre frustrador, el niño escinde sus representaciones internas. Yo ideal y objeto ideal. Se fusionan todas las imágenes positivas de sí mismo y de sus padres. Yo devaluado y objeto persecutorio. Se dejan fuera todas las imágenes negativas y de rabia. La creación del yo grandioso patológico. El TPN surge cuando las representaciones positivas y negativas son internalizadas de una manera específica y defensiva. Fusión narcisista. El niño fusiona las imágenes idealizadas de sí mismo, sus talentos, su inteligencia, con las imágenes idealizadas de los cuidadores, y con lo que le gustaría ser, el yo ideal. El resultado. Esta fusión patológica crea una estructura interna rígida y omnipotente, el yo grandioso patológico. Expulsión de lo débil. Todo lo que es percibido como débil, necesitado, dependiente o frustrado, las partes malas del yo, es disociado y proyectado hacia afuera. Función del yo grandioso. Este yo grandioso no es un self saludable, sino una defensa funcional. Negación de la dependencia. Al ser grandioso, el individuo niega por completo su necesidad de los demás. La dependencia es vista como debilidad y es profundamente temida. Protección contra la envidia. La envidia, un afecto central en la teoría de Kernberg, se genera al darse cuenta de que otros poseen algo que a él le falta. Al crear un yo grandioso que lo tiene todo, el narcisista anula la envidia. Si envidia algo, simplemente lo devalúa o lo destruye. En resumen,
Kernberg ve el TPN como una estructura de defensa agresiva que se construye para proteger al yo de las frustraciones y la rabia temprana, creando una fachada de perfección a expensas de la dependencia y la empatía. El problema central no es la falta de amor, sino la incapacidad de integrar el amor con el odio y la dependencia. La explicación de Otto Kernberg sobre el surgimiento del trastorno de personalidad narcisista, TPN, es profunda y se basa en su marco teórico de la teoría de las relaciones objetales. A diferencia de otros enfoques, Kernberg ve el TPN como una patología severa resultado de la defensa del individuo contra intensas emociones de rabia y envidia. La terapia psicoterapéutica focalizada en la transferencia, TFP, desarrollada por Otto Kernberg y sus colegas, es un tipo de psicoterapia psicodinámica altamente estructurada e intensiva. Está diseñada específicamente para tratar el trastorno límite de la personalidad y otras organizaciones de personalidad de alto nivel de patología, como el trastorno de personalidad narcisista maligno, que presentan la defensa primitiva de la escisión, splitting. Su funcionamiento se basa en la confrontación activa de las defensas primitivas del paciente, utilizando la relación terapéutica como el escenario principal de trabajo. La TFP se basa en la teoría de las relaciones objetales de Kernberg, que sostiene que la personalidad se organiza alrededor de las representaciones internalizadas de las relaciones tempranas. La escisión como problema central, en el TLP y el TPN patológico, el yo, self, y las representaciones de los objetos, los demás, están divididos o escindidos en polos extremos, totalmente bueno, idealizado, y totalmente malo, devaluado. El individuo no puede integrar estos opuestos, lo que lleva a la inestabilidad emocional, las relaciones caóticas y las percepciones extremas. La transferencia como ventana, la TFP utiliza la transferencia, la recreación de patrones de relación tempranos con el terapeuta, como el principal material de trabajo. La transferencia no es algo que ocurre en la terapia, es algo que se actúa inmediatamente y de manera intensa. Objetivo. El objetivo principal de la TFP es lograr la integración de las representaciones escindidas del self y del objeto. Esto significa ayudar al paciente a ver que una persona, incluido él mismo y el terapeuta, puede tener cualidades tanto buenas como malas al mismo tiempo, sin desmoronarse. La TFP opera a través de un proceso de 3 pasos, enfocado en el aquí y ahora de la relación terapéutica. Definición de las representaciones objetales. El terapeuta se enfoca en detectar las diadas, pares, de representaciones escindidas en la transferencia, tal como se manifiestan en la sesión. Pregunta clave: ¿cómo está viendo el paciente la relación ahora mismo? Ejemplo: un paciente con TPN llega idealizando al terapeuta: usted es el único que me entiende, el mejor doctor, pero luego, al ser confrontado, lo devalúa inmediatamente: usted es un fraude, no me sirve de nada. El mecanismo: el terapeuta identifica que en un momento se le asigna la díada yo sumiso y objeto ideal y al siguiente la díada yo grandioso y objeto malo o abusivo. Confrontación y elaboración de los afectos. El terapeuta confronta al paciente de manera activa y neutral sobre la inconsistencia de sus percepciones, enfocándose en los afectos, emociones, asociados. Confrontación. El terapeuta señala: hace 10 minutos usted me veía como un salvador perfecto. Ahora me ve como un enemigo inútil. ¿Cómo es posible que ambas imágenes coexistan en su mente? ¿Cuál de ellas está distorsionando la realidad? Elaboración. Esto obliga al paciente a darse cuenta de que no es el terapeuta el que cambió radicalmente, sino su percepción interna. El objetivo no es la comodidad, sino la exploración de los afectos intensos, rabia, miedo, que se activan con cada cambio. Integración de las representaciones escindidas. Superación de la escisión. El trabajo persistente en la confrontación de las díadas escindidas permite al paciente empezar a integrar gradualmente las imágenes opuestas. Paso a la integración. El paciente aprende a ver al terapeuta como un ser humano complejo, capaz de cometer errores y ser útil a la vez. Lo más importante es que empieza a verse a sí mismo de manera integrada. Puede ser talentoso, la parte buena, y también tener debilidades o necesidades, la parte mala / dependiente. Efecto final: la integración lleva a una disminución de la inestabilidad afectiva y a una mayor coherencia de la identidad. Siente que es una entidad consistente, no una colección de yos fragmentados. La TFP es un tratamiento riguroso diseñado para la alta patología,
utilizando la intensidad y la confrontación para forzar la integración de una personalidad que está organizada defensivamente en torno a la separación de lo bueno y lo malo. Heinz Kohut fue un psicoanalista que fundó la psicología del sí mismo. A diferencia de Kernberg, Kohut veía el TPN de forma más compasiva, como el resultado de un desarrollo frustrado más que de una agresión. Su obra principal, La restauración del sí mismo 1, la perspectiva de Heinz Kohut sobre el narcisismo en el adulto, desarrollada dentro de su psicología del sí mismo, se diferencia radicalmente de Freud y Kernberg. Kohut ve el narcisismo patológico no como una defensa contra la rabia o una regresión a un estado primitivo, sino como un déficit estructural en la madurez del sí mismo, self. Para Kohut, el narcisista adulto está hambriento de validación y busca desesperadamente completar el desarrollo que se interrumpió en la infancia debido a fallas empáticas. Kohut definió el sí mismo como el centro de la personalidad, un sistema coherente que da cohesión y propósito al individuo. Para que el self se desarrolle saludablemente, necesita la interacción con objetos del sí mismo en la infancia. Los objetos del sí mismo. Estos son personas en el entorno del niño, generalmente los padres, que cumplen funciones psicológicas esenciales para el self. Estas funciones se dividen en 3 polos principales que deben ser satisfechos para una madurez narcisista saludable. Necesidad de espejamiento, la necesidad de ser visto, admirado y confirmado en su sentido de grandiosidad. El niño necesita que un adulto refleje su brillo y perfección. Necesidad de idealización, la necesidad de fusionarse con una figura de poder que se admira. El niño necesita un padre que pueda idealizar como fuerte y calmado, para sentirse seguro. Necesidad de gemelidad, la necesidad de sentirse similar a otros, de pertenecer y de saber que es un ser humano normal. El surgimiento del TPN adulto, la falla empática. El narcisismo patológico surge cuando los cuidadores no proporcionan las respuestas adecuadas a estas necesidades narcisistas normales, lo que Kohut llama falla empática crónica. Frustración óptima versus falla crónica. La frustración ocasional es necesaria, frustración óptima, porque obliga al niño a internalizar la función del self-objeto y desarrollar su propia regulación interna. Sin embargo, las fallas empáticas crónicas, padres fríos, ausentes o que ridiculizan la necesidad de admiración del niño, impiden esta internalización. El déficit estructural, el self no logra consolidarse y queda fragmentado o deficitario. El individuo queda con un yo arcaico y hambriento de las respuestas que nunca recibió. Funcionamiento del narcisista adulto. El TPN adulto es un intento desesperado y patológico de curar o compensar el déficit del self mediante la búsqueda constante de nuevos self-objects. Búsqueda de espejamiento. El narcisista adulto busca patológicamente personas que le ofrezcan el espejamiento que perdió. Manifestación. Esto se manifiesta como una necesidad insaciable de admiración. La grandiosidad es una fachada frágil, sostenida por la atención externa. Vulnerabilidad. Son hipersensibles a la crítica, que perciben como una herida narcisista. La crítica es un ataque directo a su frágil self, lo que provoca la furia narcisista, un intento de aniquilar la fuente de la herida para restaurar la ilusión de perfección. Búsqueda de idealización. El narcisista busca fusionarse con figuras de poder o éxito para sentirse completo. Manifestación. Idealizan a la pareja o al jefe, buscando seguridad y una sensación de valía a través de la relación con alguien perfecto. Si esa persona muestra imperfecciones, el narcisista la devalúa y la descarta rápidamente, pues ha dejado de cumplir su función de self-objeto idealizado. La consecuencia, relaciones de auto-objeto. Las relaciones del narcisista adulto no son con otros seres humanos plenos, sino con objetos que cumplen una función para el self. Los demás no son valorados por quienes son, sino por la energía, admiración, estatus, que aportan para mantener la cohesión del self fragmentado. En resumen, Kohut ve al narcisista como un individuo detenido en el desarrollo, un niño psíquico en un cuerpo adulto que necesita constantemente muletas para poder mantenerse en pie. La terapia debe proporcionar una respuesta empática constante para permitir que el self termine su desarrollo. Ambos modelos, sin embargo, concuerdan en que el narcisista está atrapado en una fragilidad interna. Kernberg ve la fragilidad como protegida por una armadura de rabia, mientras que Kohut la ve como un vacío que busca ser llenado por el amor y la admiración que le fueron negados. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta,
Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Descifrando la Psique. ¡Nos vemos!